En el transcurso de la última hora, el valor de la criptomoneda ha logrado alcanzar un máximo histórico. Bitcoin alcanzando su máximo histórico más reciente. El Bitcoin. Criptomonedas alcanzan máximos. El mundo entero fue testigo de un momento histórico cuando el Bitcoin alcanzó un precio récord de $126,272. Pero hoy las tornas han cambiado drásticamente y en tan solo unas pocas semanas, $1.2 billones han sido borrados del valor total de todas las criptomonedas. Un repunte que parecía imparable se desplomó de repente. Hace apenas 8 semanas Bitcoin estaba en su apogeo. La euforia se sentía por todas partes. Pero hoy el panorama cripto luce muy diferente. Bitcoin se ha desplomado más del 30%, borrando cada ganancia que obtuvo este año y enviando a todo el mercado a un territorio bajista más profundo. Esto no es en absoluto una simple corrección. Esto es una tormenta perfecta de ajuste macroeconómico, fragilidad del mercado y fallos técnicos. Si tienes cripto o estás pensando en comprar la caída, necesitas entender exactamente por qué está ocurriendo este desplome. Hoy vamos más allá de los titulares para desglosar las fuerzas técnicas y fundamentales detrás de esta venta masiva y, más importante aún, qué debes hacer tú como trader o inversor. Antes de eso, si quieres captar el próximo gran cambio a medida que se despliega, no horas después, cuando la oportunidad ya se haya perdido, únete a nuestra transmisión en vivo todos los días para mantenerte completamente actualizado sobre las tendencias del mercado y ver el proceso de pensamiento exacto detrás de cada decisión. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. Vamos a analizar a fondo las razones de la caída de Bitcoin. El vertiginoso desplome de Bitcoin no obedece a un único factor, sino a la confluencia de 5 potentes fuerzas negativas: cambios macroeconómicos desfavorables, el desapalancamiento del mercado, un colapso técnico, la distribución institucional y profundos cambios psicológicos, los vientos en contra macroeconómicos y la consecuente fuga de liquidez. El mayor detonante ha sido un cambio drástico en las expectativas de política monetaria. En primer lugar, el giro restrictivo de la Fed. La Reserva Federal y otros grandes bancos centrales han retrasado las expectativas de recortes agresivos de tasas hasta el año 2026. La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, señaló una política ligeramente restrictiva o algo restrictiva, enfatizando que no había prisa por bajar las tasas. Y como resultado, la expectativa del mercado de un recorte de tasas en diciembre se había desplomado del 98% a solo el 40% a mediados de noviembre. Tradicionalmente, el Bitcoin suele atraer la inversión de carácter especulativo cuando los tipos de interés se encuentran en niveles bajos. La postura cautelosa adoptada por la Reserva Federal drena la liquidez disponible de los activos de riesgo, lo que provoca que el Bitcoin, al no ofrecer ningún tipo de rendimiento, resulte considerablemente menos atractivo si se compara con los rendimientos reales en constante aumento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. En segundo lugar, la crisis de liquidez global que involucra la operación de acarreo del yen. Ahora bien, este segundo factor macro crítico es la expectativa de que la liquidez global disminuirá. Esto está estrechamente ligado al desmantelamiento de la operación de acarreo del yen japonés. Ahora, durante casi 2 décadas, Japón actuó como el prestamista sin intereses del mundo. Con las tasas de interés japonesas estancadas en o por debajo de cero, inversores globales, especialmente fondos de cobertura, pidieron prestado el yen casi sin costo y lo convirtieron en dólares para comprar activos de mayor rendimiento en el extranjero. Este fue uno de los arbitrajes más sencillos en las finanzas globales: pedir prestado al 0%, invertir en activos que rinden del 4% al 8% y embolsarse la diferencia. Billones de dólares fluyeron hacia bonos del tesoro de EE, deuda de mercados emergentes, acciones tecnológicas como Nvidia e incluso criptomonedas como Bitcoin, todo impulsado por esta barata liquidez japonesa. Pero ahora, el Banco de Japón ha dado un vuelco a la situación. Después de años de una política monetaria ultra laxa, Japón ha comenzado a elevar las tasas de interés hasta un 2% o 3%. De repente, esta operación ya no tiene ningún sentido. Una vez que se añaden los costos de conversión de moneda y cobertura, la ventaja de rendimiento desaparece por completo, por lo que los inversores están deshaciendo estas posiciones masivas, vendiendo activos denominados en dólares y repatriando capital de vuelta a Japón. Esta venta forzada drena la liquidez global, extrayendo dinero de los mercados financieros a nivel mundial. Con menos liquidez circulando por el sistema, todos los activos de riesgo, especialmente Bitcoin, enfrentan una fuerte presión a la baja.
El tercer punto a considerar son los choques externos y la percepción de fragilidad. Ahora bien, eventos políticos, como por ejemplo el cierre del gobierno de octubre, demostraron claramente que los choques externos pueden superar con facilidad el sentimiento positivo hacia las criptomonedas, lo que a su vez provoca caídas pronunciadas. Además, el anuncio de la Fed de poner fin a la restricción cuantitativa en diciembre, aunque técnicamente busca evitar una recesión, es percibido por los inversores como una señal de que algo en algún lugar del sistema financiero es frágil. Este modo de aversión al riesgo hace que los inversores huyan de activos especulativos como Bitcoin y las acciones de IA. Mecánica del mercado o desapalancamiento en las salidas de capital. Ahora bien, la magnitud de la caída de precios fue amplificada por el apalancamiento y los movimientos institucionales. En primer lugar, las cascadas de liquidación o la fase de desapalancamiento significa que el mercado está atravesando una importante fase de desapalancamiento. Las ventas masivas desencadenaron una cascada de liquidación. Una estimación citó 19,000 millones de dólares en cripto liquidados en un solo día a principios de octubre. Cuando el precio cae bruscamente y los traders no pueden cumplir con los requisitos de margen, sus posiciones se liquidan automáticamente, creando una venta forzada que acelera la caída. El segundo punto clave son las salidas de capital de los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin al contado. Una debilidad estructural de gran importancia emergió, dado que las entradas de capital a los ETF de Bitcoin al contado, que habían impulsado el rally inicial, se revirtieron de manera dramática. Los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin en Estados Unidos experimentaron salidas netas sustanciales, alcanzando un total de 3.790 millones de dólares durante el mes de noviembre. Cuando los inversores presentan solicitudes de rescate de sus participaciones, los proveedores de los fondos cotizados en bolsa ETF se ven obligados a vender sus tenencias subyacentes de Bitcoin con el fin de poder devolver el dinero en efectivo, lo que en la práctica significa una inyección masiva de oferta en un mercado que ya se encuentra bajo presión. Número 3. La toma de ganancias estratégica o el momento de la salida a bolsa. Los datos indican que los grandes poseedores o ballenas han estado tomando ganancias de forma metódica, moviendo miles de millones de Bitcoin a plataformas de intercambio desde finales del pasado mes de octubre. Este fenómeno es descrito por algunos como el momento de la OPV, oferta pública de venta de Bitcoin. Gracias a la significativa liquidez institucional que proporcionan los ETFs, los inversores iniciales tienen la capacidad de retirar estratégicamente miles de millones de dólares sin provocar un colapso inmediato o una caída brusca del mercado, lo que se traduce en una transferencia progresiva de riqueza hacia los compradores institucionales más recientes. Número 4. Capitulación de los tenedores a corto plazo. La presión de venta se intensificó a medida que los tenedores a corto plazo que habían comprado en los 3 meses anteriores aumentaron la presión vendedora, asumiendo pérdidas masivas una vez que Bitcoin superó la marca psicológica de los $100,000. Desglose técnico y correlación. El temor fundamental fue confirmado y exacerbado por las señales técnicas. 1. La correlación de los activos de riesgo de beta alta. Bitcoin está cotizando cada vez más como una acción tecnológica de alta beta, lo que quiere decir que es un activo que se mueve con mayor brusquedad que el mercado en general y que se dispara al alza en los repuntes de asunción de riesgo y cae con más dureza cuando el sentimiento se revierte. Esa es precisamente la razón por la cual la preocupación por una potencial burbuja de inteligencia artificial y la fuerte liquidación en los nombres de tecnología e IA que están en pleno auge se traslada directamente al mercado de las criptomonedas. A medida que los inversores se retiran de los activos especulativos de alto crecimiento, Bitcoin se vio impactado de forma casi inmediata. En el mercado actual, su comportamiento refleja el de la tecnología de alta volatilidad, razón por la cual los analistas suelen afirmar: si la tecnología estornuda, es natural que Bitcoin se contagie y se resfríe. El punto número 2. El daño técnico ha sido confirmado. Los indicadores de carácter técnico están señalando el final de la carrera alcista, la cruz de la muerte. Los daños técnicos se están intensificando, destacados por una clásica cruz de la muerte y una caída del precio por debajo del promedio móvil de 50 semanas. La cruz de la muerte es un momento específico en el que el promedio móvil de 50 días cae por debajo del promedio móvil de 200 días, lo que señala un cambio de la fortaleza a corto plazo hacia la debilidad a largo plazo. El cruce es uno de los indicadores bajistas más reconocidos del mercado, a menudo sugiriendo un mayor descenso por delante. Ruptura del nivel de soporte. El precio experimentó una caída significativa por debajo de los niveles clave de soporte, incluyendo específicamente el rango crítico de 92,000 a 93,000, lo cual, a su vez, desencadenó una serie de llamadas de margen adicionales. El análisis técnico actual sugiere que si se produce un cierre semanal por debajo de la línea de tendencia alcista de largo plazo, situada en 85,628, esto indicaría una ruptura definitiva y confirmada de la tendencia general. Distribución institucional. El capital inteligente está saliendo del mercado de manera silenciosa y muy discreta. A esto se suma la presión generada por la clara evidencia de que existe una distribución masiva por parte de las instituciones. Los grandes inversores y los fondos han estado vendiendo en momentos de fortaleza, mientras la liquidez se reduce, lo que provoca un aumento significativo de las entradas a los exchanges y fallos repetidos en los niveles clave de resistencia. Este comportamiento sugiere claramente que el dinero inteligente está pasando de la fase de acumulación al modo de salida. Cuando las instituciones distribuyen activamente mientras los análisis técnicos se están deteriorando, esto a menudo acelera y
profundiza las correcciones del mercado. Fricciones internas y desplazamientos psicológicos. Por último, sutiles fricciones del mercado se sumaron a la volatilidad. La escasez de combustible minorista, el entusiasmo del sector minorista está notablemente ausente. El volumen de búsquedas en Google relacionadas con Bitcoin ha disminuido un 65% desde su punto máximo en mayo. Sin la inyección de nuevo capital por parte de los inversores minoristas que persiguen el FOMO, es decir, el miedo a perderse la oportunidad, el mercado carece del combustible indispensable para contrarrestar la toma de ganancias por parte de las instituciones. Entonces, ¿qué pueden hacer los traders de criptomonedas? Esta volatilidad de mercado es un gran desafío, pero los mercados bajistas son donde las fortunas se pierden y también se forjan. Para quienes navegan esta caída, la disciplina y la preservación del capital son absolutamente clave. En primer lugar, evita las reacciones emocionales. No vendas por pánico en los mínimos ni te involucres en operaciones de venganza con apalancamiento. Recuerda que las grandes caídas no son inusuales para Bitcoin, que sigue siendo un activo volátil y menos maduro en comparación con el oro. En segundo lugar, concéntrense en la acumulación y la calidad. Dado que esta caída actual, que ha bajado un 31% hasta el momento, parece más bien una corrección dolorosa dentro de un ciclo alcista en curso, similar a lo que vimos a mediados de 2021, es importante que se centren en el promedio de costo en dólares para Bitcoin y ETH a lo largo de las próximas semanas o meses. Número 3. Gestiona el riesgo y la liquidez. Nunca apalanques tus operaciones. Implementa un dimensionamiento estricto de las posiciones y stop losses. Es crucial mantener un fondo de emergencia sustancial o capital disponible, idealmente con 50% o más de efectivo listo para caídas más profundas. Número 4. Reevalúa tu horizonte. Comprar cuando el mercado baja solo tiene sentido si tienes un horizonte a largo plazo de 3 a 5 años o incluso más. La recuperación dependerá en gran medida de la decisión que tome la Fed en diciembre y de la claridad regulatoria. Así que para concluir, la fuerte caída de Bitcoin no es el fin de la historia, es un reinicio. El mercado por fin se está comportando como una clase de activo madura, reaccionando a presiones macroeconómicas reales y a flujos institucionales. A corto plazo eso significa una mayor volatilidad, pero la base a largo plazo permanece intacta. Las instituciones siguen acumulando, la adopción corporativa está en aumento y la demanda estructural de Bitcoin no ha cambiado. Esta liquidación está sacudiendo el apalancamiento y las manos débiles, tal como ha ocurrido en cada ciclo importante. Mantente disciplinado, mantente líquido y mantente enfocado a largo plazo, porque en cripto el próximo gran movimiento a menudo comienza exactamente cuando la multitud cree que la historia ha terminado. Si este desglose te resultó valioso, revienta el botón de me gusta y suscríbete para obtener más análisis de mercado en tiempo real. Haznos saber en los comentarios de abajo, ¿estás comprando esta caída o te mantienes al margen?